bienvenidos y bienvenidas a este vídeo en el que, bueno, vamos a aproximarnos al modernismo, pero al modernismo en su sentido original latinoamericano. Em, y distingo esto porque en este curso estamos aproximándonos al modernismo desde una perspectiva mucho más amplia y más moderna en realidad, que se identifica con el modernismo anglosajón. Esto abarca una época casi hasta los años 50, de un afán de innovación y de experimentación en el que se inscriben varias estéticas y varias llamadas tradicionalmente generaciones. En esta ocasión vamos a fijarnos en una estética que es precisamente la que se ha llamado modernismo con la O, y es el modernismo latinoamericano al que normalmente se refieren los libros de texto de las escuelas secundarias cuando hablan de modernismo, porque como veremos, si bien la crítica avanza y ve obsoletas ciertas distinciones y ve una misma voluntad, unos mismos objetivos y digamos, un contexto común ampliamente entendido y mundial, los libros de texto se han quedado con el concepto de modernismo más estrecho, ¿no? El de Margarita está linda la mar, digamos, pues nos vamos a referir a ese. Este movimiento, esta estética literaria es importante también en España. Estamos en un curso de literatura española. Se pueden preguntar ustedes por qué nos viene a hablar de cuestiones latinoamericanas. Bueno, porque en España también se adopta esta estética y porque tradicionalmente se ha hablado de su oposición a otros movimientos españoles. Pero además es muy importante la crítica que desde España se hace a este movimiento. Entonces, en esta clase vamos a hablar de qué es este movimiento y cómo se caracteriza, y en especial la poesía de Rubén Darío, por qué surge, por qué hay cierta crítica hacia él y cómo influye, sin embargo, en la literatura española. También desde una concepción de la literatura en que consideramos, o al menos yo considero, un poco artificiales esas barreras políticas nacionales que se configuran entre las relaciones culturales de los pueblos, y en realidad es muy difícil distinguir a veces o no mencionar la literatura de un territorio cuando te estás refiriendo a la literatura de otro. Quiero decir con esto que es muy difícil no referirse a Rubén Darío cuando se está hablando de la primera década del siglo XX en cuestiones literarias en España. Dicho esto y stricto sensu, y en cuanto al modernismo latinoamericano, es un movimiento que en realidad se inscribe en una cronología muy concreta tradicionalmente se ha dicho que es entre 1888, que es la fecha de publicación de la primera edición del libro Azul de Rubén Darío, y 1916, que es la fecha de muerte de Rubén Darío. Y vemos que está Rubén Darío por todas partes y realmente es que es un personaje muy importante en la estética de este tiempo. Para hablar del contexto en que surge este movimiento y por qué surge, me voy a referir a dos libros importantes críticos sobre el tema. Por un lado, el de Mariano Siskind, Deseos cosmopolitas, es en realidad la traducción de Cosmopolitan Desires, lo publicó en 2014 en inglés y en 2016 se tradujo al español. En este libro, Mariano Siskind habla de el modernismo como un movimiento que busca una manera de posicionarse en el mundo. Voy a explicarme. ¿De quién? Bien, pensemos que las repúblicas latinoamericanas se independizan en el siglo XIX. Hasta ese momento la cultura imperante había sido evidentemente la española, aunque hay viajeros y la gente lee, ¿no? Y hay influencias de todas partes, pero el centro cultural en lengua española había sido España hasta ese momento. Y no había habido movimientos propios latinoamericanos, había habido un romanticismo que venía de España y que había también en España. Había habido diferentes movimientos, pero siempre con el cordón umbilical de España.
al menos en principio, ¿no? También esto tiene que ver con el control de los medios de comunicación y de las imprentas, etc. Bien, a partir de la independencia de las antiguas colonias latinoamericanas, de estas repúblicas, bueno, pues empieza a haber diferentes movimientos filosóficos, históricos y literarios por los cuales se está buscando no solamente una identidad nacional, y de esto se ha hablado bastante, sino también una forma de posicionarse en el mundo, una relación con el resto de la historia global y de la literatura global. En este sentido, Mariano Siskind habla de algo llamado el deseo del mundo, un deseo de modernidad que se inspira en diferentes corrientes y muy especialmente vamos a ver una inspiración francesa. Los literatos y las literatas que están escribiendo a finales del siglo XIX en América Latina parten de un vacío cultural. Para ellos no ha habido una cultura, una producción cultural latinoamericana propia previa y lo que hacen tiene un sesgo fundacional. Están fundando lo que ha de ser esta producción cultural que va a dar proyección a esta identidad nacional. Y lo que desean, lo que expresan es que esta nueva producción cultural suponga, por un lado, una ruptura con la colonia y, por otro lado, una modernización cultural, convertirse en referente y, de hecho, va a ser referente. América Latina va a ser el centro de producción literaria en lengua española a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Qué papel tiene en todo esto Rubén Darío? Bien, Rubén Darío, cuando publica Azul en 1888, vivía en Santiago de Chile y desde ahí recoge influencias de autores parnasianos, simbolistas, y los adapta, los reterritorializa, como dice Mariano Siskind, traduce y reinscribe y se apropia de la literatura extranjera desde América Latina. Entonces está esta tendencia, por un lado, de hacer la literatura mundial algo que exprese la identidad de América Latina. Y fíjense que aunque Rubén Darío nace en Nicaragua, no estoy hablando de literatura nicaragüense. Aquí hay un deseo panhispánico que también se está expresando en este momento. Por otro lado, hay un cosmopolitismo, un deseo cosmopolita, como dice el título. ¿Qué quiere decir esto del deseo cosmopolita? Bien, el deseo cosmopolita se refiere a una pulsión universalista en el sentido de que Rubén Darío declara que cuando se aproxima a culturas y a literaturas extranjeras, abandona la extrañeza que le deberían producir. De esta manera deshace el papel del otro, ya no es yo y esa cosa rara de ahí, y su yo se vuelve universal. Cuando yo estoy viendo algo extraño, algo que es ajeno a mí, que es de otro país, pongan que, no sé, me voy a China y estoy viendo algo chino que es muy chocante para mí. Intento deshacerme a la hora de la escritura de esa extrañeza y naturalizar lo que estoy viendo. Es lo contrario a exotizar. No estoy exotizando, no estoy marcando la diferencia, que es, por otro lado, lo que hace la escritura colonialista, remarcar la diferencia, sino que estoy deshaciéndome de la diferencia y escribiendo como si eso también fuera mío. Y de esa manera se proyecta un yo universal, ¿no? Es mía esa calle en Shanghai y es mía esa estatua en Grecia y todo es algo mío que yo puedo utilizar y yo puedo escribir. Bien, entonces, bueno, tenemos esta forma de entenderse en el mundo. América está en el mundo y el mundo es América. Tenemos esta doble corriente, ¿no? Por una parte la reterritorialización de
lo universal y por otro lado la universalización del yo. Y el segundo libro que quería destacar es El sueño de la madre patria, de Isidro Sepúlveda, en el que explica un fenómeno que se da a partir de 1898. Como ustedes saben, en 1898 España pierde las últimas colonias, como se dice habitualmente, o la mayor parte de repúblicas latinoamericanas se independizan, que es otra forma de decir lo mismo, pero desde otra perspectiva. Y esto hace que desde estas repúblicas americanas se empiece a ver España de otra manera. España ya no es el opresor, ya no es el enemigo, empieza a haber cierta nostalgia que también está justificada por la visión de el nuevo colonizador o la nueva forma de colonizador, el neocolonialismo de Estados Unidos. Esto también se va a reflejar en la literatura y de hecho en 1899 hay un discurso del propio Rubén Darío que se llama El triunfo de Calibán, en el que se habla de Estados Unidos como un depredador al que solamente le importa el dinero y bueno, describe de forma algo grotesca esa política extractiva del neocolonialismo estadounidense. Y la otra cara de esa moneda, de la crítica a la voracidad estadounidense, que también se refleja en otros textos de Darío y de otros latinoamericanos, es la melancolía hacia España, no hacia un colonialismo español, sino que hay una reivindicación de que la cultura común de América Latina, de las diferentes regiones de América Latina, viene a través de la colonización y que, bueno, pues, que esto ha llevado a que tengan una identidad semejante en cuanto a lengua, ciertos valores culturales y morales y una religión. Todo esto está pasando en torno a la época en que surge el modernismo y está relacionado con el modernismo porque los textos van a reflejar estas dos cosas, ¿no? Tanto la reivindicación nostálgica de España como una reivindicación del territorio latinoamericano y lo que es común a los pueblos latinoamericanos, una oposición a los valores extractivos, capitalistas de Estados Unidos, una visión universalista y un deseo de poner las cuestiones latinoamericanas a la misma altura, digamos, o en el mismo plano que la producción cultural universal. Antes de pasar a ver la crítica a este movimiento, vamos a ver dos poemas de Darío de la primera edición de Azul que creo que son representativos de la estética del primer Rubén Darío, sobre todo el que va hasta 1905, que es la que más se critica tanto en Latinoamérica como en España, pero sobre todo en España, que además es lo que nos interesa en este curso. Son dos poemas a dos diosas clásicas. Anake está relacionada con lo inevitable, con la causa y la consecuencia de las cosas, y Venus, bueno, pues todos y todas conocemos a Venus, ¿no? Esa diosa romana del amor. Fíjense, bueno, empezamos ya con el azul, ¿no? Y el azul que también lo vamos a ver criticado. El azul viene de Victor Hugo y de poetas franceses que hablan de cómo el arte es azul. Vemos también la presencia de la literatura clásica y europea, que efectivamente se habla de ella sin ningún tipo de extrañeza, ¿no? Inmenso azul, yo te amo porque aflora. Flora está con F mayúscula, se está refiriendo a diosas y a una encarnación de deidad de la naturaleza. Y bueno, habla de ello sin distanciarse lo más mínimo, ¿no? Cuando estamos viendo elementos de la naturaleza con mayúsculas, se está refiriendo a su conversión en deidad que pasa en las religiones politeístas.
Sobre todo, bueno, en las clásicas grecorromanas, que es a las que se está refiriendo. Das la lluvia y el sol siempre encendido, porque siendo el palacio de la aurora, también eres el techo de mi nido, oh inmenso azul, yo adoro tus celajes risueños, y esa niebla sutil de polvo de oro. Nos detenemos en el polvo de oro para hablar del preciosismo, que, bueno, pues es otra de las características de esta etapa y de esta estética, que se basa mucho en el goce estético. Por esto hay descripciones pues, de cosas ricas, ¿no? De esmeraldas, de piedras preciosas, de oro. Y también hay sinestesias y muchas palabras que refieren a los sentidos. Estamos hablando de que los celajes son risueños, ¿no? Celajes es algo que se percibe con la vista y sin embargo risueño normalmente se percibe con el oído. Tenemos los perfumes y luego lo tenue que se percibe con el tacto, ¿no? Y los velos tenues y vagarosos también son ejemplo de elementos de riqueza. Las flotantes brumas donde tiendo a los aires cariñosos, el sedeño abanico de mis plumas. Tenemos bastantes elementos que se van a repetir mucho tanto en Rubén Darío como en seguidores de este Darío temprano. Entre ellos, eso, la descripción de la naturaleza, el goce estético y el goce de los sentidos, ¿no? Y cómo apela a los sentidos, apela a que el poema sea muy sensorial, evoque muchas cosas en el lector y en la lectora. El de Venus habla desde un punto de vista más negativo, que procede más bueno, pues de un punto romántico, ¿no? En la tranquila noche mis nostalgias amargas sufría, en busca de quietud bajé al fresco y callado jardín, y aquí tenemos un elemento muy clásico, el de los jardines. En el oscuro cielo, Venus bella temblando lucía. Tenemos a la estrella, bueno, el planeta Venus en el cielo, pero que también es la diosa Venus, como incrustado en ébano, las piedras preciosas, dorado y divino jazmín. Tenemos el dorado, ¿no? El preciosismo, y también el divino jazmín, la edificación de la naturaleza, el goce sensorial, el olor del jazmín. A mi alma enamorada, una reina oriental parecía. Y aquí tenemos otro elemento que es el del orientalismo, el de hablar de Oriente. Orientalismo en realidad no sería un término tan preciso si aceptamos la idea del cosmopolitismo de de Mariano Siskin, porque, bueno, realmente se supone que no está marcando esa diferencia en principio, pero sí que se habla mucho de Oriente. Se habla de, bueno, el príncipe de Golconda o de China, dice en la sonatina también Rubén Darío. Está hablando aquí de una reina oriental que se supone, bueno, pues lujosa, antigua, extraña, que esperaba a su amante bajo el techo de su camarín o que llevada en hombros a la profunda extensión recorría, triunfante y luminosa, recostada sobre un palanquín. Aquí toda la riqueza que se supone que rodearía a una reina oriental y que, adelanto, que según la crítica, supondría una forma de escapismo de la situación real de América Latina, de su contexto en ese momento. ¿Cuál es la opinión que se tuvo desde España de este tipo de poemas y de este libro? Pues diremos que la crítica al modernismo comienza casi a la vez que el modernismo, realmente. Después de la primera edición de Azul, Rubén Darío envía a Juan Valera una copia de este libro. ¿Quién es Juan Valera? Juan Valera era un escritor muy famoso en el siglo XIX, español, académico de la Academia de la Lengua Española, de una reputación muy asentada. Y Juan Valera escribe dos cartas americanas que incluye Rubén Darío como prólogo de la segunda edición de Azul, que se publica en 1890 en Guatemala. Juan Valera intenta halagar a Darío, pero realmente está hablando de cómo no le gusta nada lo que está leyendo, ¿vale?
hay varias críticas específicas que le hace. Para empezar, habla del afrancesamiento, del galicismo mental de Rubén Darío, algo que no le gusta nada porque preferiría que la poesía de Darío se pareciera a la poesía española, que a la, bueno, la poesía no solo, porque en Azul hay varios cuentos, cuentos modernistas. Se parece más a la francesa, a la simbolista y a la parnasiana, e incluso a la romántica francesa, que a la española. Hay muchas partes del texto, lo pueden ver en el enlace que tienen abajo, completo, muchas partes del texto en las que se refiere a cómo no le gusta ese afrancesamiento, pero que ese afrancesamiento lo hace perfectamente. Él, Rubén Darío, imita perfectamente a los franceses, parece que haya vivido en París. Cuando se entera de que no ha salido de Nicaragua más que para ir a Chile, se queda muy sorprendido y muy admirado de cómo puede imitar también a los franceses sin haber estado allí nunca. Y dice que, como si fuera un halago, ¿no? Un halago pero con un dardo, dice que un español nunca podría hacer eso porque por más que vaya a Francia, el españolismo no se lo arranca a nadie ni a 25 tirones. Estoy aquí. Esto que puede parecer un halago de qué bien imita usted a los franceses sin haber estado en Francia, en realidad tiene el doble sentido de hablar de que no está haciendo una literatura nacional, que es lo que a él le parece importante en ese momento. Entonces, si dice que todos los españoles tienen un fondo de españolismo que nadie les arranca, la idea es que se hace una literatura más original y más propia, ¿no? Y nos está imitando lo francés. Bien, también dice que, claro, que tampoco se puede pedir que no se imite a otras culturas cuando realmente no tienen una cultura propia, lo cual también es bastante insultante en realidad. Pero que, bueno, pues que ya puestos a imitar a alguien, que mejor que imitar a los españoles. Y con esta cuestión de el escapismo y el afrancesamiento, habla de la superficialidad. Para él, los poemas no tratan de nada y no tienen trascendencia real. Es todo puro artificio, pura intelectualización. Resalto esta carta porque no es la única y porque se va a repetir en la crítica a toda la literatura modernista de donde sea, de España, de América Latina e incluso de Filipinas, como veremos. En esta misma estela de considerar que el modernismo latinoamericano de Rubén Darío es todo artificio y superficialidad, hay dos críticas más. Por un lado, la ausencia de la divinidad del cristianismo, ¿no? de la religión católica que se había expandido desde España a través de la colonización, también por América. Como Rubén Darío se refiere al clasicismo griego y romano, habla mucho, como hemos visto, de deidades grecorromanas. Y estas deidades a veces derivan en el panteísmo, en la divinización de la naturaleza, algo que Juan Valera llama religiones muertas o escombros de religiones muertas, como tenemos en esta parte del verso, ¿no? Lo que se echa de menos es cierta seriedad y, bueno, pues el que la literatura también evidencie un afán religioso con toda la seriedad con la que al menos Juan Valera se toma esta religiosidad. Debo decir que en principio Rubén Darío era católico y que tiene algunos poemas como Spes bueno, pues que tienen esta esencia católica, pero bueno, en literatura se dedica a hablar muchas veces de deidades clásicas. Y por otro lado también está la línea de la superficialidad, del abuso del retoricismo poético, que quizás sea la crítica más común al modernismo rubendariano de la primera parte, de 1890 a 1905. Se suele criticar el exceso de ciertas imágenes que acaban siendo tópicos, como el jardín, el estanque, el cisne, el azul, y esta sensualidad de las imágenes, sensualidad en el sentido
de, precisamente, valga la redundancia, percepción sensorial de los sentidos, ¿no? Bueno, pues hablábamos de que se comenta el olor, el tacto, el sabor de las cosas, ¿no? Aquí Juan Valera en concreto critica el abuso del símil, ¿no? Y bueno, de otras figuras retóricas, si se ve en la carta. Y esto es de lo que más tiran los críticos que parodian el modernismo, que los hay. Por ejemplo, el argentino Leopoldo Lugones, en el libro Los crepúsculos del jardín, utiliza este retoricismo inspirado en la poesía de Rubén Darío para hacer una crítica irónica al mismo que acaba derivando en una especie de prevanguardia por el sentido humorístico que tiene. Por ejemplo, tiene este poema llamado Cisnes Negros. Aquí copio solamente una estrofa, habla de tres viudas que caminan y habla de cómo tienen ojeras, cómo están flacas y cómo tienen rancia abolengo, pero no tienen dinero. Es también un tópico de la literatura hispánica. Y a partir de cierto punto se estructuran este tipo de estrofas que vemos aquí, en que los tres primeros versos tienen esta descripción lírica también que puede ser propia del modernismo rubendariano. Y en el último verso dice algo como más soez o más cotidiano que de pronto tergiversa el sentido lírico de los versos anteriores. Por ejemplo, aquí duerme el estanque en su matiz de plomo, ¿no? Tenemos estanques, que también estanques, nenúfares, son muy comunes en los poemas del primer Rubén Darío. Más fina rama o invisible vuelo, ya tenemos aquí algo ligero y estamos hablando también de lo sensorial, ¿no? Rizan su frágil superficie, la frágil superficie del estanque, como, y aquí la comparación, en vez de hacerla con algo como muy rico, vaporoso, que esperaríamos en este tipo de poesía, dice una felpa frisada contra pelo. Una felpa no es una tela rica, una felpa es una tela gruesa, que es muy común y que además todo el mundo ha visto pues que cuando se le da contrapelo cambia el color, ¿no? Entonces está comparando con todo este lirismo el estanque con una felpa frisada a contrapelo, que es algo como muy ramplón, ¿no? Muy cotidiano. Por otro lado tenemos otro tipo de parodia. A la derecha vemos el poema del mismo libro, La vejez de Anacreonte. Anacreonte era un poeta de la antigua Grecia, bueno, hoy sería territorialmente Turquía, pero era la Grecia clásica, hedonista, que bueno, cantaba al amor y al vino. Y también está descrito en unos términos muy rubendarianos, ¿no? Con las flores, con el divino coro, además hablando de un tema de un poeta clásico, ¿no? Hablamos de cómo mugía blandamente el mar sonoro, esta sinestesia del oído y el tacto, como si fuera un descornado toro. Además aquí tenemos una referencia al toro de Zeus que aparece muchas veces en la poesía modernista. También aparecía en la poesía barroca. Y aquí está descornado el toro, ojo, que muge, pero es un toro descornado y ya empezamos a ver cierta decadencia. Ya no es un toro completo, un toro poderoso, que es el símbolo del toro normalmente, el poder, sino un toro descornado uncido a la cuadriga de las diosas. Las diosas son las que mandan sobre este toro, ¿no? Las diosas prácticamente cabalgan al toro, en vez de ser ese toro de Zeus que rapta a Europa como en el clasicismo, luego recuperado por el modernismo. Aquí es un toro que ya no tiene ese poderío y que se ve sometido a las diosas. Y bueno, pues ya sabemos que no podemos contemporizar y todo lo que bueno, tiene de desfasada este tipo de afirmaciones, hay que ponerlas en contexto. Y luego sigue: y más rosas llovieron, y la frente del poeta inclinóse dulcemente, y un calor juvenil flotó en sus venas. De pronto, se vio rejuvenecido. Sintió llenos de flores los cabellos, las temblorosas manos hundió en ellos, y en vez de rosas encontró azucenas. ¿Qué quiere decir esto? Ya no tiene las rosas del poeta, ya no tiene ese vigor juvenil,
sino que se encuentra que tiene los cabellos blancos, ¿no? Encuentra su vejez. Las azucenas son el símbolo de su vejez, el cabello blanco, en lugar de las rosas del poderío del toro y de el calor juvenil de las venas. Con lo cual estamos hablando de la decadencia de estos poetas hedonistas, que, bueno, habla de Anacreonte y habla de el escapismo y el hedonismo que también aparecen en poesías modernistas y que se critica mucho de ellas. Volvemos a Azul porque Rubén Darío le envía una copia de la primera edición de Azul a Juan Valera, que es entonces cuando él escribe sus cartas americanas, y después de recibir estas cartas americanas hay esta segunda edición de Azul en la que Juan Valera, se ponen estas cartas americanas como prólogo a la segunda edición de Azul. Pero Darío hace algunos cambios y añade algunos poemas. Se ha comentado que quizás añada estos nuevos poemas precisamente por la crítica de Juan Valera, para no parecer tan superficial y tan extranjerizante. Lo cierto es que, como ya decíamos, no es tan extranjerizante como cosmopolita, en el sentido que le daba la palabra Mariano Siskin en Rubén Darío, ¿no? Esta especie de gafas con la que ver el mundo de una manera que no extraña lo que en principio le debiera ser ajeno. Entonces, lo que añade son algunos poemas centrados en América, como Caupolicán, del que vamos a hablar a continuación, algunos medallones, que son poemas homenajes a escritores americanos, como Walt Whitman, José Joaquín Palma o Salvador Díaz Mirón. Pero también añade otros medallones a poetas y a personajes de la clasicidad, del clasicismo griego y latino, o de Francia. Entonces, bueno, no sé realmente si esto lo hace para convencer o para agradar a los críticos españoles, o simplemente es algo que viene naturalmente con, con su concepción del mundo, ¿no? Si está hablando del cosmopolitismo y está hablando de la clasicidad de otros lugares, ¿por qué no va a hablar de los mitos prehispánicos? ¿O por qué no va a admirar a otros poetas, sea cual sea su origen? Sí a los franceses, pero también a los americanos, ¿por qué no? Y aquí está Caupolicán, que es un soneto del que estábamos hablando, que añade en la segunda edición de Azul, en el que está hablando de un héroe de la Araucanía. Él en este momento está viviendo en Chile, ha vivido en Chile, y la Araucanía es una región del sur de Chile, donde la resistencia indígena a la colonización española fue especialmente importante. Este héroe fue un líder de estos pueblos que lograban su liderazgo a través de la hazaña de sostener un tronco grande y caminar con un tronco durante todo el día y toda la noche. Bien, ¿qué pasa con este héroe? Que lo está comparando en igualdad de condiciones, como estábamos comentando, con otros héroes bíblicos o clásicos. Entonces, vamos a leerlo y estoy destacando aquí esos héroes con los que compara en igualdad de condiciones, evidentemente, a Caupolicán, al héroe araucano. Dice, es algo formidable que vio la vieja raza, robusto tronco de árbol al hombro de un campeón. Este es Caupolicán, el que tenemos además en medio esta estatua. Salvaje y aguerrido, cuya fornida maza blandiera el brazo de Hércules o el brazo de Sansón. O sea, el tronco que tiene es la hazaña que está acometiendo, es digna de otros héroes como Hércules al que tenemos aquí con una maza precisamente al hombro y la piel de un león, que es una forma de ilustrarlo en uno de sus trabajos, ¿no? y aparece muy frecuentemente en el arte representado de esta manera, con una piel de león en la mano.
Y Sansón, del que seguro que se conoce la historia de cómo perdió su poder cuando Dalila le cortó el pelo, pero bueno, antes de que Dalila le cortara el pelo, también es un héroe bíblico que pues también se batía con leones y era tremendamente fuerte. Además hay bastantes paralelismos entre la figura de Hércules y la figura de Sansón, ¿no? Hércules separa las columnas de Hércules, separa África de España. Sansón también como que empuja las columnas del templo y el templo se cae. Entonces tenemos ciertos paralelismos entre estos dos héroes, uno bíblico y el otro clásico. Sigue el soneto: por casco sus cabellos, su pecho por coraza, pudiera tal guerrero de Arauco en la región, ¿no? Este guerrero araucano se está refiriendo a Caupolicán, por supuesto. Lancero de los bosques, Nemrod que todo lo caza, y aquí hay otra comparación con otro héroe bíblico que era, bueno, pues un cazador muy certero, ¿no? Lo vemos aquí representado con un ciervo en la mano. Desjarretar un toro o estrangular un león. Bien, lo está equiparando a las hazañas que son capaces de llevar a cabo tanto Nemrod como Sansón como Hércules. Aquí ya se vuelve a centrar específicamente en Caupolicán. Anduvo, 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 le vio la luz del día, le vio la tarde pálida, le vio la noche fría, y siempre el tronco del árbol a cuestas del Titán. Bueno, Titán también alude a unos personajes de la mitología clásica, ¿no? Gigantes. El toqui, clama la conmovida casta, anduvo, 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 la aurora dijo basta, irguióse la alta frente del gran Caupolicán, ¿no? Y aquí es el momento épico en el que Caupolicán acaba su misión, su tradición, su trabajo de llevar este tronco a cuestas durante toda la noche, y cuando sale la aurora acaba esta misión y se convierte en el toqui, en el jefe del pueblo. Aquí entonces lo que vemos es precisamente este mirar cara a cara a cualquier tradición sin extrañeza y equiparar al héroe americano a los héroes clásicos y bíblicos europeos, con lo cual hay una intención también aquí anticolonial. Ya no somos súbditos, ya no somos inferiores, ya la cultura europea no es superior o no la considero superior a la cultura latinoamericana. Aquí también tenemos una tradición y aquí tenemos un origen, y además está reivindicando una identidad propia. Precisamente esta reivindicación de la identidad propia es lo que, según Alejandro Mejías López, es una de las causas que causa esta incomodidad en la crítica española hacia el modernismo latinoamericano. Digamos, este recuperado orgullo cultural, ¿no? En este libro, The Inverted Conquest, lo que propone Alejandro Mejías López es que con el modernismo hay un cambio de polo literario, hay un cambio en el centro cultural literario en español en el mundo, que pasa de ser España, como había sido siempre, a ser América. Y de América se difunde ya no a España, sino también a Filipinas, por eso digo al resto de la hispanofonía global. Y por esto, desde España se propone que esta literatura latinoamericana se parezca más a la española, porque hay esta nostalgia de tener una ascendencia cultural y espiritual sobre las antiguas colonias españolas, con lo cual hay una persistencia del sentido colonialista, a pesar de que ya no sean colonias las repúblicas americanas, o la mayoría de ellas, ¿no? Dice Juan Valera: yo aplaudiría muchísimo más si con esta ilustración francesa que usted hay se combinasen la inglesa, la alemana, la italiana y, ¿por qué no, la española también? Dice: al cabo, el árbol de nuestra ciencia no ha envejecido tanto que aún no pueda prestar jugo, ni sus ramas son tan cortas ni están tan secas que no puedan retoñar como mugrones del otro lado del Atlántico. Aquí hay también un reconocimiento de cierta decadencia de la cultura española que ha quedado atrás respecto a la literatura latinoamericana, y
cierta especie de complejo, de tristeza por haber perdido precisamente esa ascendencia. Y esto también se ve, Rubén Darío en 1899 ya toma bueno, pues conciencia de lo que se está haciendo desde América con la literatura que están escribiendo y dice: puede verse constantemente en la prensa de Madrid que se alude al modernismo, que se habla de decadentes, de estetas, de prerrafaelistas, con S y todo. Esto es porque normalmente se debería decir prerrafaelitas, sin la S. Es cosa que me ha llamado la atención no encontrar desde luego el menor motivo para invectivas o elogios, o alusiones que a tales asuntos se refieran, ¿no? Aquí ya hay un cuestionamiento de por qué hay tanta rabia, por qué hay tanto ensañamiento con la estética modernista rubendariana en la crítica española. Esta crítica española no se aplica solamente a la literatura modernista latinoamericana, sino a toda la literatura modernista, incluye la española, incluye por supuesto la filipina. Bueno, he creído conveniente poner también este ejemplo de un periódico español, satírico, que siempre tiene una sección que se llama El papel vale más, en el que hace una crítica bueno, pues, muy agresiva de algunas obras de literatura, y en este caso hace una crítica muy fuerte del libro de Jesús Balmori, Rimas Malayas. Jesús Balmori es filipino, Rimas Malayas lo publica en 1904 y bueno, pues la crítica es feroz, diciendo que hay que aguantar los temas filipinos en esta estética, ¿no? Pero con lo cual ya se están un poco contradiciendo, ¿no? Si la crítica a la estética modernista latinoamericana es que imita a la francesa y que es extranjerizante, bueno, pues estamos criticando que Jesús Balmori dice cante al ylang ylang, que es una flor filipina, o al campilang, esto se lo he inventado, pero suena filipino también, y otras cosas propias para ilustrar el consabido tango del tuliki patuliki y demás, ¿no? Está aquí criticando la introducción de ideas y voces filipinas en el modernismo filipino, con lo cual, bueno, pues hay que preguntarse pues, cuál es el problema realmente, ¿no? Para que no sea todo crítica tan negativa, tenemos a la derecha otro ejemplo de poesía modernista, pero esta vez halaga o adula a Jesús Balmori con motivo de la publicación de sus rimas malayas. Entonces, esto es de Zoilo Hilario, otro poeta filipino, que en su libro Himnos y Arengas aparece este poema, pero en realidad Himnos de Arengas es posterior a la publicación del poema en prensa. Bueno, pues la crítica que hace a Jesús Balmori en estos versos es muy positiva. Sobre la crítica en general al modernismo y en concreto al modernismo hispano-filipino, se puede leer más en el artículo de Miguel Ángel Feria, El modernismo hispano-filipino ante la crítica española, 1904-1924, que está en acceso abierto en JSTOR. Y lo cierto es que los poetas filipinos reconocen muy abiertamente la influencia no solo de Rubén Darío, sino también de José Santos Chocano. Y también reconocen cierta sorpresa, sobre todo cierta incomodidad, por la crítica a la que también se les somete a ellos por esta, bueno, pues esta inspiración modernista latinoamericana. Aquí vemos dos partes. Por un lado, Venceslao Retana es un filipinista español que en 1909 escribe este libro, librito, ¿no? Es pequeño, de la evolución de la literatura castellana en Filipinas, los poetas, apuntes críticos. En ella hace una crítica feroz al modernismo, al modernismo filipino, basándose en los puntos, pues como siempre, lo de que es extranjerizante, que es intelectualizada, es una poesía intelectualizada que no llega al sentimiento, no se inspira lo suficiente en autores españoles como Fray Luis de León, y es demasiado retoricista, con una experimentación métrica innecesaria. Y con demasiada inspiración en franceses a través de
los latinoamericanos. Lo que dice es que a través de la perversión que hacen de estos franceses los autores latinoamericanos. Esto dice Wenceslao Retana. Y en concreto menciona a el poeta Fernando María Guerrero, quien en su opinión es de los mejores poetas que hay en Filipinas, pero que sin embargo se ha dejado pervertir por esta estética modernista. El propio Fernando María Guerrero escribe una especie de nota autobiográfica que solo se publica en 1970, ya después de su muerte, en forma de libro, dentro de su libro póstumo Aves y Flores. Esto era muy frecuente, lo de que se publiquen las cosas en forma de libro mucho más tarde de cuando se escriben, porque cuando se escriben se publican en prensa periódica. Bueno, esto sucede en Filipinas, pero también sucede en otras partes. Entonces aquí él menciona, Fernando María Guerrero, este poeta que también era modernista, dice: mi tercera fase lírica puede calificarse de un simple ensayo o escarceo modernista, fuente primordial de esta nueva influencia, Rubén Darío. Con él cooperaron los poetas franceses modernísimos, los raros, que diría el malogrado maestro, refiriéndose a Rubén Darío. Torpes debieron ser mis tanteos cuando tantos zurriagazos de la crítica llovieron sobre mí. Uno de los que más me censuraron desde el otro del mar fue el señor Retana, ¿no?, refiriéndose a este libro que hemos mencionado.